Buenos días. Soy de Lirio Uribe Larrea López. Nací en Alpera el día 5 de agosto de 1935. Me crié, somos 6 hermanos, me crié en una familia muy humilde, muy sencilla, pero muy buena, muy feliz. Fuimos muy felices. Yo lo recuerdo con un cariño enorme, aquellos primeros años de mi niñez. Después, a los 9 años, me vine a Almansa con un familiar, un hermano de mi padre, que tenía su mujer con depresiones y estaba así muy... Y fue a Alpera y le dijo a mis padres: oye, ¿por qué no me dejéis a la chiquilla que se venga para que mi mujer, a ver si se anima con ella? Porque mi tío era ferroviario y viajaba mucho. Y entonces, pues claro, la mujer se pasaba días enteros sola. Me vine para 15, 20 días y aún estoy en Almansa. O sea que los 15 días se alargaron bastante. De mi primera niñez en Alpera, pues os diré que la recuerdo más la calle que mi casa, porque estaba siempre en la calle. Hacíamos travesuras como todos los chiquillos, tocábamos a las puertas y en Alpera estaban las puertas abiertas y salíamos, tocábamos a la puerta y tirábamos las sillas para que las mujeres no pudieran cogernos. Poníamos botes de agua en las ventanas con un hilo muy fino y una piedra, con un bote lleno de agua. Claro, la gente pasaba, no lo veía y el bote les mojaba las piernas. He comido mucha uva de esa tintorera cuando llevaban a la bodega, porque eran los críos, subíamos y nos poníamos de voceras hasta aquí de la uva tintorera. Por eso os digo que fue una juventud muy bonita, una niñez muy bonita, porque era muy libre, muy libre. Y hacíamos esas cosas propias que yo ahora me da lástima. Los chiquillos es que no se saben relacionar. Pero nosotros, claro, si vamos siempre todos en pandilla como la manada, en el buen sentido, la manada. Y me acuerdo de eso, de jugar, hacíamos sortijas con trozos de ladrillo, les dábamos así, hacíamos sortijas, jugábamos a las bolas, jugábamos a naica pirulera, creo que se saltaba y nos dábamos esto. Y así fue mi niñez, poco más o menos, pues eso, entre 6 hermanos, imaginaros, el trajín, y yo era la quinta, soy la quinta. Han fallecido ya 3, ahora quedamos solo 3 hermanas, mi hermana Rosario, mi hermana Consuelo y yo. Y luego ya en la vida de Almansa, yo os voy a decir una... La posguerra, tú la viviste allí. La guerra y la posguerra. Puedo decir, lo de la guerra me acuerdo perfectamente, ¿eh? De la guerra me acuerdo perfectamente, porque de verdad tengo porque a veces pienso, yo siendo tan pequeña, ¿cómo me puedo acordar? Pues mira, me acuerdo perfectamente de que el farmacéutico de Alpera, que era el boticario de Alpera, venía a mi casa y oían la radio nacional a escondidas para enterarse de las noticias. Y yo me acuerdo perfectamente de que cuando este hombre venía, yo un día estaba en la calle y que le grité: ¡fascista, fascista! Y el hombre, después os ya me lo contaba mi madre, dice que entró descompuesto, blanco como un... Y dice, ¿qué me ha dicho? Alguien me ha dicho fascista, fascista. Y dice mi madre, ¿sabes quién es? Tu amiga de Lirio, que está en la calle, te ha dicho fascista. Como claro, yo les oí hablar de fascistas y de rojo, pues para mí eran fascistas. Luego me acuerdo cuando ya entraron los nacionales, os podría hacer un dibujo, si supiera, de cómo eran los cascos italianos. Llevaban, para mí era como media sandía. Y los veo así. Y me acuerdo, nosotros vivíamos yo nací en Alpera, nací en la plaza del ayuntamiento, era la casa. Y había enfrente 2 posadas. Y claro, los soldados estaban allí. Y yo iba con ellos, me acuerdo que hacían los macarrones en calderas, aquellas de la cebolla. Y comía con los soldados, y hasta el extremo que uno me regaló, muy bonito, un frutero de esos de cristal, que aún estaba allí en casa de mi padre, me lo regaló. Y me acuerdo de eso, me acuerdo del trajín, me acuerdo de cuando pasó José Antonio por aquí. Cuando pasó José Antonio, salimos de Alpera a Ventalavega. Y alguien me dio madroños a comer. Y me acuerdo de aquello que era como pinchocicos. Y ya no he vuelto a comer madroños. Y también me acuerdo de que cantando el Cara al Sol, yo en vez de levantar la mano, levantaba el puño
como yo me que era en la guerra, levantaba. Y mi padre me decía, no, la otra mano ahí está. O sea, que lo de Ser Roja me viene de largo, porque yo ponía el brazo así. Y salimos a Ventalavega cuando pasó José Antonio, porque allí se hicieron el relevo de la Guardia. Y de la posguerra me acuerdo de eso, me acuerdo de mucha miseria en mi casa, porque nosotros, mis abuelos, por eso mi apellido viene del norte, porque eran contratistas y vinieron a echar el baladre en las vías cuando se hizo el tren de Alcázar de San Juan a Alicante. Y les decían los picapedreros porque claro, picaban la piedra iban a trabajar allí. Pero luego en el año 30, el 29, el 30, cuando la depresión tan tremenda, pues mi abuelo lo perdió todo, se arruinó, lo que ha ocurrido ahora con los constructores y todo eso. Y entonces ya mi padre había perdido el oído cuando creo que fue en el año 18 cuando hubo una gripe muy mala. Mi padre perdió el oído. Entonces, claro, al quedarse sin el trabajo de picapedreros que decían allí, mi padre se colocó de alguacil en el ayuntamiento. Y mi madre, que era muy trabajadora y muy decidida, puso una panadería. Ella amasaba el pan, iba al horno, lo cocía y luego lo vendía. Y había tanto hambre que yo me acuerdo de que mi madre le ayudaba a mucha gente. Y una mujer de aquí, de Alpera, que se murió aquí en Almansa no hace mucho tiempo, vivía en el castillo, y un día me dijo, si tú vieras lo que yo me acuerdo de tu madre, lo que yo la quería, ¿cuántas noches mis hijos cenaron, no se acostaron sin cenar, porque tu madre me daba pan para que les diera de comer? Eso quiere deciros el hambre que había y la miseria que había, porque los jornales de los campesinos eran muy pocos, en Alpera no había más que los ricos que tenían las tierras y los pobres que trabajaban las tierras de esas personas. Se pasó muy mal y creo que también un motivo del que yo me quedé aquí fue por eso también, porque mis padres verían y vieron con mucho conocimiento que aquí tenía más por venir que allí en Alpera. Luego en Almansa, cuando llegué, mi mayor sorpresa, os voy a decir una cosa, que siendo tan beata como soy, si a mí me hubieran dicho en aquel momento, ¿qué quieres que se hunda, el castillo o la iglesia? Diría, la iglesia. Porque mi impresión, cuando mi tío me bajó, calle San Roque Bajo, y al llegar a la esquina del Coliseo, porque me llevaba al cine, me compró un polo de limón y me metió al Coliseo. Cuando yo volví a donde ahora están los juzgados y vi el castillo, para mí aquello fue... Ni Londres, ni Nueva York, ni París, ni aquello fue lo más grande para mí. Ver ese castillo, bueno, fue una fantasía como no lo podéis... Creo que en ese momento me enamoré de Almansa, el castillo de Almansa. No está como está ahora, que estaba más deteriorado. Pues mira cómo estaba, Pepe, que los zapatos que estrenó unos de Gilda, unos zapatos rojos de charol, la primera vez que subí me los puse y cuando bajé el charol se había lacado. Se subía como las cabras, así, es verdad. Subíamos entre las piedras y luego para bajar... Yo no sé cómo bajamos, yo sí que me acuerdo que así, arrastrándonos, entramos al patio de una casa. Y desde el patio de la casa salimos a la calle. O sea que el castillo no tenía. Además tenía precisamente el lechero que nos daba a nosotros la leche, tenía la casa, lo que era la escalera y todo. Allá había para subir una cosa muy estrecha. Lo demás eran casas. Allá había donde estaba lo del festero. Y parte de la escalera o más eran viviendas. Este muchacho que ahora es dentista... ¿Cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman de apellido. Ahí tenían ellos el reparto de leche. Y el castillo era toda una montaña. Eso se hizo en los años 50. Lo hizo esto y colaboramos todas las asociaciones. Yo me acuerdo que éramos las jóvenes de Acción Católica. Yo pertenecía a todas las aspirantes. Y hicimos una obra de teatro en el Regio para recaudar fondos para hacer el monumento. O sea que eso era un monumento. Eso. No sabemos de la educación. Bueno, la educación yo cuando vine aquí tenía, como ya he dicho antes, 9 años. Entonces yo soy autodidacta. Porque como mi tía estaba tan delicada y no estaba bien, yo entonces ya era la que compraba, era la que bajaba al mercado. Me acuerdo que María la Pescatera, la abuela de los actuales de Toledo, decía María la Pescatera y me decía, pero qué chiquilla más resalada, porque claro, es que no llegaba al mostrador, era tan pequeñaja que no llegaba. Entonces me dediqué más a estar
con mis tíos. Y entonces yo ya venía de Alpera sabiendo leer, escribir y las 4 cuentas y todo eso. Y así seguí hasta que tuve pues 2 o 3 años más. Y entonces por las tardes las monjas tenían, para la gente pobre, tenían clases. Y entonces yo iba a bordar con la madre Carmen, que falleció aquí ya muy mayor, iba a bordar y a la vez con Sor Cecilia repasaba con las chiquillas. Pero se puede decir que soy autodidacta. Todo lo que eso me ha gustado y me sigue gustando mucho leer. Me gusta mucho todas las noticias, los telediarios, esto siempre, los periódicos, me gusta, eso lo heredé de mi madre, porque creo que es la única persona que le he oído decir que había leído 2 veces el Quijote. Yo no he podido. Es verdad, y la fanesia a la lectura, porque fíjate, mi madre criada en una aldea, porque mi madre nació en las Fuentes de Alpera, a 9 kilómetros de Alpera, pero sin embargo mi abuela iba un maestro de esos que iban por ahí por las aldeas y todos sus hijos sabían leer y escribir y lo básico de entonces era lo que había. Y entonces la educación fue esa. Sí que es verdad que luego ya me metí mucho en cursos, en cosas de esto. Aquí vinieron porque la Iglesia es muy retrógrada en muchas cosas, pero ha sido muy adelantada en todas las cosas. La liberación más importante se formó aquí, por lo menos en Almansa, y yo creo que a nivel nacional, a través de la Acción Católica. Estaba también la OGE, la OGE también estaba, pero era la Falange, la OAC, que era el mundo obrero, y entonces a las mujeres se liberó mucho. Vinieron unas... un poco cómo funcionaba cada una de esas organizaciones. Sí, porque además pertenecía a ellas. Sí. Pertenecía a ella. Pues la Acción Católica teníamos reuniones semanales de formación. Y entonces pues nos íbamos formando, comentábamos, hacíamos todo eso. Y entonces la OAC era el mundo obrero porque era muy distinto. ¿Quién era? ¿Algún grupo de monitoras o monitores? Estaba la junta directiva, que era cuando yo estaba, la primera era María Luisa, la hermana de don Virgilio, María Luisa Arteaga, era la de la Acción Católica General, que se decía. Y luego Paquita, la tía del que, ¿cómo se llama? Francisco... ¿Cómo se llama? Pardo. Francisco Pardo, su tía Paquita, la hermana mayor de su madre, que luego se hizo misionera con María Luisa y aún vive en Victoria, era la presidenta de la OAC, del mundo obrero de mujeres. Y luego estaba la OAC, que era de hombres, a la cual pertenecían camufladamente, por supuesto, pues los socialistas y los comunistas de Almansa. Pero era el único sitio donde se podían reunir sin que hubiera represiones. Entonces estaba pues mucha gente estaba allí. Uno que también no murió hace mucho tiempo, que era, me parece que era el liberado de UGT en San Abarca. Era Blanco, el padre del que fue concejal de los Independientes. Había uno que le decían Lebre, este que te decía yo le decían el Lebre. Bueno, había mucha gente, había otro muchacho que le decían el rubio, el rojo, pero era porque era pelirrojo. Había mucha gente de esta, mucha gente con ideas más avanzadas, no estaban de acuerdo con el régimen, pero eran gente de mucho orden y gente muy honrada, muy honrada. Esos no metían la educación de las personas. Y entonces fomentaban la educación, fomentaban la formación, hablaban de los derechos, de todo esto, y de hecho la primera asociación de amas de casa se creó, me salto, porque eso fue mucho después, se formó la asociación de amas de casa, y fueron todas las que luego al final, las mujeres de los primeros socialistas que dieron la cara, como cuando ya se vino un poco la cosa más abierta. Bueno, y entonces, por lo que me decías, que si yo sabía ese funcionamiento en cuanto a lo de la Iglesia, era ese el funcionamiento. Luego vinieron unas misioneras de allá del norte, que eran misioneras seglares, que fue cuando se hizo el centro social de San Juan. Pero ¿de qué años estás hablando? ¿De qué años es? Pues esos años que estoy hablando yo ya serían los años 46, 47, no llegaría más, porque la Acción Católica entonces estaba
en lo que ahora es la casa de Emilia y de Pepe, que falleció, Pepe Rico. Eso era la casa de Leocadia. Y ahí estábamos, Leocadia vivía en un lado, era un caserón tremendo, y ahí estaba la Acción Católica. Y era donde nos reuníamos y donde estábamos y tal. Luego, cuando esa casa se hizo tan vieja, pues ya, pero ahí se hizo el primer centro teleclub. El primer teleclub se hizo ahí en esa casa y fue las mujeres de Acción Católica las que lo crearon. Aquí en el Centro Social de San Juan, donde se creó el Después, se creó allí. Y la directora fue una hermana de Juanito, el de las telas. No, el otro, el de la esquina, ¿cómo se llamaba? Arocas. La hija de Arocas, de Ramón Arocas, o sea, la hermana de Juanito la mayor, que es arquitecto y ahora vive en el norte, en Navarra, vive en Pamplona. Esa muchacha estuvo aquí, se unió a la Acción Católica el tiempo que estuvo allí, y era la que nos comentaba las películas, y ahí iban los críos, nuestros críos, y los críos así. Éramos muy jóvenes, yo no era yo, sí, estaría recién casada. Entonces, y luego fue cuando vino don Ramón Roldán, cuando hubo aquel revuelo en la iglesia tan enorme de un cura que se fue y todo este tinglao. Se llevó a una mujer, bueno, la mujer se fue con él con mucho más razón. Y entonces vino don Ramón Roldán, don Manuel Ballesta, don Julián y don Antonio. Vinieron los 4 nuevos y don Ramón, que era un hombre de unas ideas y una santidad extraordinaria, todos eran un grupo extraordinario, fue cuando hicieron el Centro Social de San Juan. Entonces ahí fue donde esas misioneras se quedaron con un piso que luego la parroquia creo que lo vendió, y esas misioneras venían con unas ideas extraordinarias. Una se colocó en lo que era la cooperativa que salió de Coloma, que sabes que le hicieron por ahí por la corredera, y había otra que era Pilar, y entonces nos daba cursos de formación. Cuando ya estaba el centro, ahí el centro social, ellas vivían allí, nosotros íbamos allí y hablábamos de todo, de cultura, de todo. Nos daba clase, venía Carila de Molina, que sabéis que es maestra, Belén, que murió Belén López Juan, que también murió, venía y nos hablaba, ella nos hablaba, nos enseñaron cómo se ponía un telegrama, que mucha gente sabía y mucha gente no sabía. Enseñaban al que no sabía muy bien escribir, pues también lo enseñaban a escribir, a leer un periódico, cómo tiene que ser un periódico, tiene que ser objetivo, no subjetivo, y que todas esas cosas te van dando cultura, una cultura, y todo eso se creó. Ya os digo, cuando todo lo demás se creó, la iglesia ya solo había creado. Lo que pasa es que era tan tonta que luego se lo quitaban. ¿Y qué más os puedo contar? Luego, yo me acuerdo de que, por mi madre, llegaba una edad que tenía que ir a una sección femenina. La sección femenina, eso era la sección femenina. Eso era obligatorio para entrar a trabajar. Tenías que hacer, los hombres la mili y las mujeres la sección femenina, la formación que eso había de maestras estaba Ceci, estaba Ofelia Navalón, estaba Carmen Sendra, estaba Teodora. Era Falange, eso leyó la sección femenina de Falange, creo eso, hasta bien entrado el tiempo, ¿eh? ¿No os creéis que eso se terminó? Pues sería cuando la mili o cosas así, un poco antes. Y era obligado, pero como eso era a las que trabajaban. Las que no trabajábamos, como yo no trabajaba, yo estaba en mi casa, primero con mis tíos y después cuando me casé, pues ya con esto. ¿Y esos cursos que se hacían? ¿Formación? Eso se hacían formación del espíritu nacional. Hablaban de Falange, hablaban de todo lo que se hacían trabajos manuales, fomentaban los bailes regionales, llevaban el día 1 de mayo, llevaban a la gente joven a los bailes que se hacía una concentración en Madrid. Yo no sé dónde, si sería en algún fútbol, en eso de fútbol, porque allí se hacían de todas las regiones con los trajes típicos. Fomentó mucho eso, hay que agradecérselo a la sección femenina. Recuperó mucho las tradiciones de los pueblos, esa es la verdad, hay que reconocerlo. La justicia es la justicia, se había perdido mucho y ellas lo recuperaron, porque además también había unos autobuses que les servían de cama también, e iban por los pueblos enseñando, iban a las aldeas, a donde no llegaban, ellas llegaban para
instruir a la gente. Eso todo era por el sistema de la sección femenina, igual que la OGE era por la masculina, pues ellos hacían esto, lo hacían, y se llamaba la formación del espíritu nacional. Claro, como es natural, era el franquismo, por supuesto, era lo que se hacía. Bueno, ya hemos pasado de esa Ya hemos etapa. pasado así. Ahora vamos a ver una parte importante. ¿Cómo vivías en tu juventud, tus amigas? ¿Cómo conociste a tu Pues mira, madre? yo vivía, cuando nos vinimos a vivir, vivimos en la calle San Roque, enfrente de la Posada del Canario. Ahí, como yo estaba acostumbrada a jugar y también jugábamos en la Posada. Entrábamos y salíamos, y ahí jugábamos con Pepita, la de la Posada, Cari, la de Molina, Clarita, la de Julián. ¿De mis abuelos, entonces? Toda esa cuadrilla, sí, y tu abuelo y nosotros vivíamos 2 casas más abajo de casa de tus abuelos, al lado de los mosaicos y de lo que era la pensión nueva, que la llevaba Miguel y Teodora, que eran los esos, y ahí éramos como familia todos, ahí jugando, y ahí entramos y tal. Luego esa casa no era de mis tíos, era de alquiler, y era de un maquinista, y estaba en Alicante, lo trasladaron aquí a Almansa y nos tuvimos que ir. Y entonces mis tíos nos fuimos a la Placeta de Sendra. Allí ellos alquilaron una casa que le llaman del Rojalero, que el otro día me acordaba yo de un detalle porque le decían la casa de las naranjas. ¿Sabéis por qué? Porque entonces, ahora no sé, claro, pero entonces sí, pintaban las fachadas y hacían la verdad que tenían costumbre de poner dibujos. Y en cada rincón de los dentiles había un ramo de naranjas. Y más arriba había otra que le decían la de los lagartos, porque había unos lagartos pintados. Y nosotros estuvimos viviendo en la esquina que entonces era García Baliño, y ahora no sé cómo se llama. No sé cómo se llama ahora esa calle. Pablo Picasso. Bueno, pues esa esquina daba a eso y a Pérez Galdós. Y ahí me criaba. Yo estaba siempre en la placeta, jugando, porque la placeta era... Pues todo dice que en guerra habían pensado, o en la República, hacer un mercado, y había como te decía así, con un trozo muy grande, media placeta, tenía cemento, y hacía un escalón y el otro era tierra. Allí jugábamos a la pelota donde había cemento. Yo jugaba mucho con los chiquillos con Fernando, Mario y Juan, de los de Fejuma, y con los de Gosmo, también con Pascual y con su hermano el que murió, o sea que yo siempre estaba con todos los críos, con los medranos. Yo era una zanganga y jugando con ellos por allí, corriendo, entrando y tal. Y esa fue ahí ahí empecé mis primeros escarceos de pretendientes. Todos te querían pretender. Y ahora, cuando mi nieta, 16 años, dice mi novio, digo, entonces no decíamos novio, pero eran los pretendientes, el que quería salir contigo más. De vez en cuando hacíamos en alguna casa un baile. Había un pobre tonto que tocaba siempre la guitarra y los demás bailábamos, porque el que tocaba la guitarra nunca bailaba. Estábamos con los padres allí en la cocina, los echábamos un poco al rincón y allí bailábamos, y esa era nuestra marcha. Nos llevábamos los bocadillos, nos comíamos los bocadillos, y eso era. Eso fue hasta que yo entré en la Acción Católica. Cuando ya entré en Acción Católica, se ríen de mí porque dicen que entré y que dije, vengo a que me apunten. Y me lo creo, por el carácter que tenía, vine a que me apunten. Y entonces ya me empecé a bajar para acá abajo. Y entonces era mucho vivir en el plan de grupo. Éramos muy, muy amigos. Y era, ¿cómo te diría? Era formación y era a la vez darse. Porque entonces íbamos por las tardes, fíjate, los sábados por la tarde, con 14 o con 15 años, íbamos a visitar a familias que eran no sé cuántas, San Vicente de Paúl, que no me acuerdo cómo se llama, ahora me acordaré cómo se llamaba. Bueno, era una de eso de que aún existe. Y entonces les llevábamos a las familias muy necesitadas, que en Almansa había muchísima miseria, mucha. A muchas familias a llevarles un vale para que fueran a comprar. Le llevaban un vale de la parroquia, y iban a la tienda, compraban, dejaban el vale y luego venían a la parroquia a cobrar eso. Yo me acuerdo de haber ido un día a un sitio que vivían en las cámaras, mucha gente vivía en las cámaras, abajo vivían los dueños y arriba les alquilaban las cámaras y allí vivían, una chimenea, y estaba una mujer por el fútbol viejo y no estaban los críos, que tenía 3 chiquillos, y ¿dónde está? ¿Y los chiquillos dónde están? Dice, están en el cine. Claro, nos asombró que lo mandara. Dice, es que
el portero es conocido y les deja entrar gratis. Y así no se acuerdan que no han merendado. Eso es verídico, así como os lo cuento. No era una broma y había mucho eso. Y a gente que estaba el marido con tuberculosis, íbamos a llevarle el vale y todo eso. Y entonces todo eso te va formando, te va haciendo conocer a la gente y te va haciendo más solidario. Yo, muchas veces tu madre decía que a ella la habían, que estaba muy marcada por eso. Yo le decía, venga, Gloria, no digas tonterías, que va a estar marcada, que sí, porque ella no entendía que hubiera dos acciones católicas, dijéramos, aunque estábamos juntos, pero no era lo mismo. Y era eso tampoco, pues yo qué sé, lo harían por bien, pero era así, de eso. Entonces, las conferencias de San Vicente de Paúl. Cuéntanos eso, de que no era lo mismo. ¿Eh? ¿Estaban los ricos y los pobres? Estaban los obreros y los no obreros. Pero es que yo un día me acuerdo con Amparo Garijo, que le dije, es que también, no sé, es que los obreros, y me dijo, ¿tú has trabajado una vez en algún taller o fábrica o algo? Digo, no, entonces no lo conoces. Entonces, como era un mundo para nosotros desconocido, entonces no eran ricos. Pues yo, fíjate la riqueza que tenía, ninguna. Era los que trabajaban y los que no trabajaban. Los obreros, que llevaban un mundo, por supuesto, muy distinto, porque veían las injusticias, veían los abusos, veían los que se hackeaban, que no todos los jefes eran los malos, que también los había obreros que también hacían las suyas, o sea, todo. Y entonces es lo que yo lo había. Y de hecho, yo creo que aún sigue, aún sigue. De ahí salió Comisiones Obreras, o sea, Comisiones Obreras se formó ahí, porque era más revolucionaria que UGT. O sea que esa es la realidad. Y eso se llamaban las conferencias de San Vicente de Paúl, que no me acordaba yo del nombre. Ahí empecé yo ya así. Luego ya empecé a coger responsabilidades. Me hice catequista, tenía los chiquillos, aún tengo chiquillos por ahí que me recuerdan como catequista y se ríen conmigo, chiquillos de 80 años, porque en 80 no, pero por ejemplo Salvador, que para mí es Salvadorín, era el hijo del veterinario, tío de don Virgilio que fue alcalde de Albacete. Ese lo tuve yo en la catequesis. Tuve a Miguel, el otro que su padre trabajaba en el ayuntamiento, también lo tuve. Tuve a uno de los navarros, todo el grupo ese de San Roque lo tuve yo. Y cuando me ven todos aún se alegran mucho. ¡Ay, mi catequista! Yo tenía 15 años, imaginar, 16. Los hermanos Javier, el de la tienda, y su hermano el ciego. Esos eran los más malos, los más rebolicados en mi vida. Y entonces hacíamos la catequesis, pues como ni había salones, ni había nada. En la iglesia, en cada capilla poníamos un grupo y ahí hacíamos la catequesis. Y yo era de una cría como ella. Entonces me hice catequista, estuve muchos años de catequista. Y para que veáis cómo estaba la miseria, les dábamos a los chiquillos un punto. Cada vez que venía la catequesis se les daba un punto. Y había un armario así cerrado, y allí había lana, hilos, cosas, algún juguete, alguna ropa, y cada cosa tenía un valor. Y cuando tenían los puntos, el chiquillo se llevaba lo que quería o lo que su madre le decía que se llevaba. Son cosas que parece que no. ¿Cuántos años duraba la catequesis entonces? ¿Cuántos años duraba la catequesis? La catequesis entonces sería un año o dos, no era más, no así como ahora 3 años, no, eso venían así. Y algunos seguían, entonces estaban los aspirantes a Acción Católica y luego ya eran los jóvenes, los aspirantes, los que querían que seguían y los que no seguían, que a los que seguían, Juan también era, sin ser novio mío, tenía los aspirantes de Acción Católica, él los llevaba. También se ponía, que eso sí lo habrá contado la gente, antes de ir a sacar las entradas al cine, teníamos que bajar a la puerta que da al jardín, que estaba siempre cerrada, y entonces entrábamos por más que por la... Y aquí había un cartel así como el cuadro ese, y ponía el nombre de la película, los artistas y la calificación. Del 1 al 3, o eran blanca, rosa y roja. La roja, por supuesto, no la podía ver. Si la veías te tenías que confesar. Eso lo hacía Juanito, el de la imprenta, y Miguel. Los dos de la imprenta veían la calificación y iban y la ponían allí. Y nosotros, antes de ir a por las entradas, las ponían allí. Las entradas era una cosa muy graciosa. Resulta que todo el Regio, todo el mundo queríamos ir al Regio porque traía mejores películas, porque era más cómodo y tal. Pero estaba abonado. Entonces tú nunca tenías entradas. Entonces, si algún abono lo devolvían, o alguna de esas que te pillaba la columna y tenías que hacer así para verlo,
esas sí te las daban, y si no le dabas una propina a la que te vendían las entradas y te daban entradas, y si no, no podías ir al cine. O alguien te daba el abono, te decía, mira, yo no voy a ir al cine, toma, coge tú mi abono. Eso también, esas son cosas que aquí han pasado, no han por eso ahora. Siempre he dicho, cuando me entrevistaron la otra vez, dije igual, que mi generación tiene la mejor cabeza, mejor amueblada que ha habido nunca en las generaciones de España. Porque de todo eso a lo que tenemos ahora, imaginaros para rebobinar todo eso. Y las sesiones de cine entonces eran 2 películas. Eran 2, claro. Y en el descanso existía el barquillero. Sí, todo esto que entraba la gente, que todo esto así, y entraban allí, y los que se iban a las últimas filas estaban muy mal vistos. Pues son los que le querían besar a la novia o meterle mano. Ya, claro, aprovechaban y se iban, los que se iban detrás, decían, esos son de los que se ponen en las últimas filas. Es que eso son tonterías, pero son realidades así como suenan. Así que, y entonces ya luego, pues seguimos así, ya a los 17 años tenía yo, 17, 18 años, no sé, un día íbamos con un frío que pelaba, venía Juan a colgar una de esos que ponían con las actividades de los chiquillos, y nosotros también, y nos juntamos, nos encontramos y tal, y dice él que era muy noviero, que por eso le decían Juanito que las enamora, que era muy guapo y las enamoraba. Bueno, normalmente en Almansa le conocía por Juanito el de Mellos, fue novio de Mellos un montón de años, y luego un montón de novias ya, no, pero pretendientes muchas. Y dice que le impresionó de verme y que gusté mucho, pero ahí se quedó la cosa y ya no hubo nada. Y luego fuimos a Madrid a una asamblea de Acción Católica Nacional, y Juan estaba haciendo la mili. Y vino a ver a Carmen Sendra. Pero Carmen Sendra no se vino a Madrid porque Mellos había ido antes a ver a Juan a Madrid y se enfadó y no se vino con nosotros. Juan vino con cuenta de ver a Carmen y no vio a Carmen, no vio a las 7, 8 almanseñas. De hecho tenemos una fotografía que yo no sé dónde está él con nosotros cuando vino. Pues no ha venido Carmen. ¿Y por qué? ¿Por qué no ha venido Carmen? Y yo le dije, pues porque vino Mellos a verte y se ha enfadado. Y claro, efectivamente fue así. Así que, y entonces a raíz de eso, pues ya me acompañaba, íbamos a hacer, porque eso también, íbamos todos los días, que tú a lo mejor de tu madre lo sabes, a hacer la visita. Íbamos a hacer la visita al Santísimo. En verano, don Esteban, el cura, se ponía en la entrada del jardín. Entrábamos, buenas tardes, le besábamos la mano, entrábamos, rezábamos los Padres Nuestros, salíamos y al jardín. Nosotros a la derecha y los hombres para acá. Así íbamos así cruzando, nos veíamos de cara. El que te gustaba un poco, si venía uno que se quería poner a tu ley, no te gustaba, le decías a las amigas, dejadme en medio, porque íbamos todas cogidas del brazo. Entonces íbamos una fila y si te gustaba, le decías, déjame a la orilla, te ponías a la orilla y venía. Porque como no te gustaba, decías, déjame en medio, te ponías en medio y claro, ya no se podía acercar el que te gustaba. Y ya, bueno, pues ya empecé a salir con Juan, ya empezamos a eso, ya nos hicimos novietes, ya empezaba a acompañarme allí a Sendra, aprovechaba cuando subíamos por el gordo por ahí a cogerme del brazo. Yo le daba así y decía, nada, si me vas a romper el brazo. Porque era lo que son. Y ya pues seguimos haciendo lo mismo, perteneciendo, éramos los dos creyentes y practicantes, entonces pues seguimos metidos en la iglesia, nos metimos en ese. Yo me metí porque entonces fue cuando en Almansa también se creó Manos Unidas. Manos Unidas nació de la rama de mujeres de Acción Católica. Me cambiaron yo, una cosa muy graciosa, te ponían la insignia si te la merecías. Claro, el merecimiento era que tuvieras un ejemplo, una vida ejemplar, no dieras escándalos, no dieras cosas. Me alargo mucho, os corto. Y entonces nos ponían la insignia de Acción Católica. A mí me pusieron la insignia de joven de Acción Católica, que era azul. Y cuando te casabas, te la cambiaban por la amarilla, una amarilla, que era ya la de mujer de Acción Católica, joven de Acción Católica y mujer de Acción Católica. Claro, como iba a haber el cambio de insignias, en la boda, el 3 de agosto, mis amigas y compañeras prepararon la iglesia, me pusieron la bandera de Acción Católica de joven y la bandera de mujeres casadas. Pusieron así unos reclinatorios que había entonces de esos antiguos que se arrodillaban las que tenían reclinatorios y unas sábanas tapando los sillones. Y ese mismo día se casó Paco Simón
el mismo día y en la misma misa, pues entonces se metían así. Ellos llegaron antes que yo. ¿Dónde se pusieron? En lo que habían arreglado, porque era más bonito y hicieron muy bien. Se pusieron donde estaba, todas corriendo con las banderas para allá. Claro, los adornos no los pudieron cambiar, pero las banderas sí las cambiaron, porque entonces el sacerdote en un momento, era el vicario de Acción Católica, me cambió de insignia azul por la dorada, pero aquello fue gracioso, porque como ellos llegaron antes, pues claro, como no sabía yo dónde se fueron, pues claro, donde estaba lo bonito hicieron bien, ¿no? Y muchas veces se les decía yo, Paco, que me quitaste el sitio. Así que son anécdotas así. Y entonces yo ya me metí con las mujeres de Acción Católica, en serio. Iba a visitar mucho con la madre de Luz Martínez, porque siempre iba una joven con una mayor. Y a raíz de eso pues ya se creó la Acción Católica. Luego teníamos una vida social muy eso, nos juntábamos en la romería, nos juntábamos las monas, las corríamos y lo pasábamos en grande en lo que era la casica de Don Virgilio, que es donde ahora tienen los Cuencas las casas, que será la huerta. Y allí tenían una silla que yo era para nosotros, pues ahí jugábamos mayores y más pequeños y todo eso, allí en esa organización. Entonces ya, por eso te digo que he sido cofundadora de muchas cosas, porque yo fui de las primeras esas, luego en el Consejo de Pastoral también, y estamos hasta así. La vida con mi marido, pues muy buena, al principio muy dura, no por nosotros, sino por la familia, porque su padre, Juan, se quedó huérfano a los 6 años, y cuando empezó la guerra, su madre pues se vio sola con 2 criaturas, la tienda, sus hermanos en el frente, y se casó con mi otro suegro, con el padre de mi cuñado Pepito, que para descansar. Y era un hombre muy bueno, muy honrado, muy trabajador, pero muy raro, muy poco sociable, muy de él. Y entonces a los chiquillos pues no estaban acostumbrados a sus padres, que dicen que era como mi hijo Herminio. Dice, era Herminio y era igual. Dice, muy alegre y lo pasaron mal. Y luego cuando Juan tenía 14 años, pues él quería estudiar, pero claro, lo pusieron a trabajar dice que le dieron un salchichón y una carpeta, que se fuera a vender salchichón y a apuntar con 14 años. Y se metió en las representaciones con su padre Francisco, y trabajaron juntos pues toda la vida, hasta que ya cuando nos casamos Juan quería cambiar el negocio y decía, esto no, hay que cambiarlo, hay que darle otro aire, pero mi suegro no, vamos, es que ni cambiaba, tenía su máquina antigua y era su máquina antigua y era todo, no cambió nada. Y entonces ya Juan dijo un día, ya se acabó. Entonces él ya empezó a pedir representaciones, pidió primera casa que tuvo Juan fue Drogas Castillo, de Albacete, que luego lo querían como un hijo. Y ya empezó él a pedir algunas representaciones y tal, y ya llegó un momento que la vida en el piso, nos hicieron, el piso que tenemos ahora, nos lo hicieron para vivir, porque esa casa era del padre de Juan, vivía allí mi suegra con este marido y con sus hijos, tuvieron a Pepito, y esa casa, y entonces nos hicieron el piso a nosotros para vivir allí, pero nos tuvimos que ir porque era imposible la convivencia, no entendían la vida moderna, ellos querían seguir la vida de antiguamente y tal, y entonces nos fuimos a vivir casa de Ubaldo Fuentes, que era la casa que era de Manrique, que luego yo no sé ahora creo que es de la de Mario, ¿no? De la hija de Mario, y allí estuvimos con Agustín Tomás, vivía arriba y nosotros abajo, también fueron unos años muy buenos, criamos a los hijos juntos. El otro día en el duelo de Paquita estuvimos hablando de eso, de cómo vivían juntos y cómo vivía María José. Esta María José mía y María José de ellos son hermanas de leche, porque Paquita se puso enferma recién nacida la nena, en el posparto tuvieron salmonela, unos gays, toda la familia malísima, y claro, Paquita nos dijeron que no le podía dar mamá a la chiquilla, y no quería, María José no quería biberón, ni quería nada. Y entonces un médico que había de aquí, Soler, estaba yo un día allí cuando fue, dijo, si no come, esta chiquilla no, y le dije, yo estoy criando a la mía, le doy de mamar. La leche va a ser un poco fuerte, pero de todas maneras, si no mama, bueno, que sí mamó María José, se tiró como una fierecita, y le estuve dando hasta que ya le fueron metiendo biberones, y mientras le daban los biberones la criaba. Fueron unos años muy felices. Y con Agustín era un poco mayor que Juan, Agustín será de tu edad, y luego María Belén
es un poco más pequeña que... Eran de las mismas edades, unos con otros, y fueron unos años muy felices, pero nosotros lo pasamos mal económicamente, porque hasta que Juan fue cogiendo representaciones y todo eso así, y luego ya, otra vez ya mis suegros recapacitaron y ya, no, pero nosotros no queríamos volver al piso. Obró Gómez la casa de al lado de nosotros, y como esas casas están todas así, dejó ahí como 1,5 metros haciendo una esquina, y eso lo tapió. Y entonces Juan habló con él y le dijo que si no lo vendía, se lo vendió por 5.000 pesetas. Y entonces abrimos, porque nosotros para subir al piso, que por eso era una equivocación, teníamos que pasar por casa de mis suegros. Bueno, allí no podía entrar nadie que no fuera conocido, jollones, cuando entraban los amigos, cuando salían, la convivencia se hizo bastante dura. Y entonces al hacer la escalera separada, entonces ya volvimos al piso, porque el piso lo sortearon, la planta baja y el piso, y sacó María José, creo que fue, o Juan, no sé si fue Juan o María José, sacaron un papelico, y a mi cuñada le toca la planta baja y a nosotros el piso, a Juan el piso. Y entonces ya volvimos ahí, y aquello ya fue más normalizado. Entonces nosotros llevábamos 2 vidas, la de la iglesia y la social. La social éramos Manolete, el de las Torres, que en su casa, porque Manolete cuando se casó no vivía en las Torres, vivió en el hotel. Como aquella casa era de él y estaba vacía, pues allí hacíamos muchas juergas, nos íbamos allí. Era Manolete, era Manolo Mira, era Longinos, era Silverio, que no sé si tú te acordarás de Silverio, no, era muchos años, era Manolo Juan, Longinos, Manolo Juan, Silverio, nosotros, yo creo, y Real y Angelita, que también ha muerto hace poco, que pareja. Esos matrimonios eran los que íbamos antes al Tipe, y luego hicieron el Casino Almansa, claro, siguieron siendo socios, y allí íbamos a los bailes, la noche vieja nos juntábamos y íbamos allí, y estábamos ahí, ya con los chiquillos y ya con todos juntos, y llevábamos esa vida, y luego llevábamos la cosa de la pastoral de la parroquia. Esa era nuestra vida mezclada. Y la vida social pues era muy buena. De cómo los ejercicios que hacían antes, cómo se preparaban a los novios, porque también... Eso fue ya después, cuando primero, ya te digo, éramos así, pues un poco eso que te digo, por las visitas a los enfermos, a los pobres, todo eso así. Los cursos de formación todos los miércoles, creo que eran los jueves, hacíamos oración y luego nos formábamos, leíamos un trozo de la que entonces fue cuando se empezó a leer la Biblia, que los seglares no leíamos la Biblia, la teníamos casi prohibida, no casi, que no se tocaba en los cursos de formación. Y luego cuando ya vino don Augusto, dijo, bueno, pues vamos a hacer los cursillos prematrimoniales. Entonces, al hacer los cursillos prematrimoniales, formamos un grupo que fue con el que cambiamos ya también de amistades, porque entonces, claro, ya nosotros nos unimos a este grupo, que era Virgilio, don Virgilio, don Federico, con las mujeres, por supuesto, Ángel Ruano, Pedro el de Telégrafos, Arred y su primera mujer. ¿Quién más estamos? Una misionera, Pedro Segovia y nosotros. Y luego, cuando murió Charo, la mujer de Arred, que eran los secretarios, ellos no daban charlas, eran los secretarios. Entonces fichamos a Mario y a Paquita, que ya fueron los secretarios, Mario y Paquita, de los cursillos, y claro, a raíz ya dejó de ser del grupo. Y entonces formamos los cursillos prematrimoniales. Yo tengo mucha gente, bueno, de hecho hace unos años, el año pasado, hace 2 o 3 años, ya había fallecido Juan, nos invitaron a ir a la Higuera, que había un matrimonio que tiene ahí una casa, que había hecho el curso con el cursillo con nosotros, y hacían los 25 años de casados, creo que fue, y nos fuimos allí a comer con los que quedábamos, que una de las que estaba era Pepi, la de Fito, era una de las parejas. Que te digo yo también, Rosy y su marido, que también formaban otras 5 o 6 parejas. Dice, oye, que nos vamos allí, y otra vez también nos llevaron a comer a la Ramona, que sí, que vengáis, y que fuimos. Sí, hicimos muchísima amistad con ellos, mucha amistad. Yo tengo la fotografía que me salieron el otro día, oh, madre mía, qué jóvenes y tal. Tuvieron mucha resonancia aquello, y además la gente acudía con una alegría y salía. Algunos iban un poco renegando, y sin embargo luego había. Y además tuve una anécdota muy graciosa. Se nos coló una que ni tenía novio y era soltera. Y dice que tenía novio,
y estaba fuera. Y decía mi marido, esa no tiene novio. Bueno, ya mal pensado, y nos decía el grupo, que os digo yo que esa no tiene novio, que esa quiere hablar, esto que voy a decir lo cortas, porque quiere enterarse del chinguilingui, como hablaban de la cosa sexual, pero separados, tampoco juntos, Don Virgilio se les hablaba a los muchachos, y María Dolores, la que era comadrona, la de telégrafos, le hablaba a las mujeres. Claro, pues, De sexualidad. De sexualidad. Separados. Pues separados, claro. Cómo tenía que ser el comportamiento, cómo podía ser esto, cómo podía, claro, de la sexualidad, pero en plan médico y en plan de comadrona, muy bien. Y Virgilio hablaba también de la salud y de todo esto así, haciendo así, pero era separado, ya te digo, ya que ella, efectivamente, cuando ya pasaron los años y ni se casó, ni Dios que lo pensó, ya a los 4 o 5 años se echó un novio en Almansa y se casó, y ahora está felizmente casada ahí, pero nos dio risa porque Juan la pescó, yo no sé por qué, decía que está bien enterarse de lo que decimos aquí, de lo que hablamos y de lo que... Porque no se podéis imaginar. ¿Qué temas se trataban? ¿Qué temas se trataban en esos ejercicios prematrimoniales? ¿Qué cuánto o qué? ¿Qué temas se trataban? Todos. Yo, por ejemplo, hablaba del mantenimiento de la viva, de la ilusión viva. Si hoy yo diera esa charla, no sería la misma, porque además me pondría ir de machista, me pondría ir de imbécil, y a mi marido de machista como una rula, porque yo decía que había que cuidarlo. Si yo le entraba, no, ahí está mi hija, que testigo. El café, desde el primer día que me casé hasta que se murió, le entré el café, una taza de café solo, a la cama de mi marido. Yo me sentaba al borde de la cama y él acostaico tomando su café. Hablábamos de lo humano y lo divino. Yo era mucho más avanzada en ideas que él, era más conservador, y estábamos así. Y yo le llevaba, pero es que yo no me sentía... A lo mejor si él me lo hubiera pedido, me hubiera obligado, me hubiera negado, pues yo he sido siempre muy rebelde. Pero es que yo lo hacía a gusto. Ponerle unas flores, hacerle una cosa que le apeteciera, prepararle un pinchico de la comida para con una cervecita. Eso yo le decía que es lo que había que hacer y cuidar, para que el amor siguiera, que era como una planta. Yo les hablaba de todo eso, de la convivencia, y que la mujer tendría que ser... Hay un pasaje de la Biblia muy bonito, que es como la mujer como parra fecunda en la sombra. Es que la mujer, la misión de la mujer es unificar, que eso el hombre no lo sabe hacer. La mujer, por nuestra forma de ser más ladina, vemos más que vosotros, vemos mucho más que vosotros. Más sensibilidad. Y entonces lo que hay que hacer es aprovechar pues esa cosa, pero sin servidumbre, porque la servidumbre no debe de ser eso. Es que yo te ayudo, tú no me ayudas a mí, tú haces lo que tienes que hacer, lo que hay que hacer que lo tenemos que hacer los dos. Quiero decirte que no. Entonces, pero como yo lo daba en ese plan, pues ahora me diría, pero ¿dónde vas? Eso es una esclavitud, y eso no, eso... Pero la gente salía muy eso, y hay gente que aún me recuerda, porque yo les decía que a dormir no se podía ir uno, porque yo con mi marido y esta mi hija, yo he discutido muchísimo, no crees que es que yo no he reñido y no eso, porque yo, hay una amiga mía que, bueno, es mucho más joven que un día hablando, ay, es que mi marido, yo, bueno, cuando se separan, digo, tú no has tenido nunca idea de eso, has dicho de separarte, ay, yo jamás, digo, yo todas las mañanas, yo no aguanto más. Y dice, oh, no me lo digas, digo, pues ¿qué te crees? O sea, que no era un valle y además no puedo mentir, pues está mi hija delante. Discutíamos como todo el mundo y nos decíamos cosas y luego... Pero yo eso sí lo tenía muy presente, que no debía de existir el rencor. Yo decía, mira, por la noche, una manera muy bonita de que eso es descuidarte y mira, porque te se ha ido la pierna así, le tocas y ya está, ya se ha roto el enfado. Porque es muy malo que amanezca enfadado y sabiendo que otro día, y es verdad que yo algunas veces sí que me han tenido, y yo decía, madre mía, pero estoy enfadada, si lo que estoy sufriendo no merece la pena, es mejor quitarte el enfado porque estás enfadada y estar de mala leche y de mala uva, y de todas maneras no vas a solucionar nada por alegrarte ella, ya sé. Y una muchacha me dijo algo, dice, me acuerdo que tú dijiste no sé qué, yo digo, ni me acordaba de que eso lo había dicho yo, y dice, ¿cuántas veces lo he puesto en práctica? Pues me alegro de que fueron unos cursos muy buenos, señal de esos que luego ya
entró gente nueva, gente normal, unos se fueron, otros, María Dolores la trasladaron, el otro, y que hubo así un cambio, y quisieron darle un aire y tal, y al final se perdieron. Y luego venían un día unos de Albacete, pero es que en Almansa, como yo les decía, es que en Almansa no hay gente preparada para dar testimonio de un matrimonio. ¿Y si no se hacían los ejercicios de prematrimonial, no te podías casar por la iglesia? Hombre, sí, no era obligado, había gente que no los quería hacer y algunos que iba ella o iba él, normalmente más ella que sí, claro, que lo podían hacer, se tenían que casar, se casaban, era obligado hacerlos, pero bueno, el que no lo hacía no pasaba nada. Lo que pasa es que como se quedó tan buen ambiente, pues la gente quería acudía, además les parecían pocos días, era una semana siempre, y les parecía pocos días, era de lunes a domingo, porque el domingo dábamos, ¿tú te acuerdas cuando luego hacíamos allí comidas y tal? Y luego al final cuando terminaban entraban todos los críos. Hacíamos una cena o una merienda cena y ya terminábamos con eso. Y ya cada uno, el sacerdote don Augusto les hablaba del sacramento. Ángel Ruano, ¿de qué hablaba? Yo hablaba de eso de la... Aunque dicen que yo era como un tractor, que me metía en todos los bancales. Porque me ponía a hablar y tocaba un poco temas porque era natural, ¿no? Pues hablaban de moral, pues yo también hablaba de que en el matrimonio yo decía, yo pongo las manos en el fuego de que mi marido no me ha sido infiel jamás, y él puede ponerlas a mí, que yo no le he sido infiel en mi vida en nada, y mi marido, había una muchacha que aún me ve, que decía, cuando mi marido se va con tu marido a comprar suelo a Barcelona, a Igualada, y me dice, me voy con Juan, y digo, qué tranquila voy a dormir, ya sé que no te vas a ir de putas, así con esas palabras. Y me lo decía delante de su marido, y es que el marido decía, dice, lleva razón, dice, porque yo, cuando eran las 11 de la noche, y después de tomarnos un cafetico y una copica, nos íbamos a dormir. Decía, yo ni me lo creo. Si llama a mi mujer por teléfono, se la llamaba y le decía, estoy acostado, dice mi mujer, claro, con el que estar, dice, no, si es que estoy acostado y no me lo creo, que estoy acostado yo aquí en Barcelona a estas horas. Así que, y yo les hablaba que era muy importante la fidelidad en el matrimonio. 10 minutos, haznos así brevemente lo de otras asociaciones que has fundado y todo eso. ¿Las nombro todas? No, pero rápidamente. Pues mira, como resumiendo, mi actividad social. Os he dicho que empecé con Manos Unidas. Luego en el gimnasio femenino, la gimnasia femenina, que la crearon Belén y Ceci, Belén Sánchez y Ceci Cuenca. Yo no fui de las primeras fueron Aurorín, Rosa y unas cuantas así. Yo estuve de la segunda jornada, que fue cuando empezamos a hacer la gimnasia, donde ahora está el conservatorio, en la parte baja del conservatorio, ahí se hizo. Luego yo no sé si antes o después estuvimos en los bajos de Casa de Zafrilla. En los bajos de Casa de Zafrilla, que allí se daba ballet también. Había hacían las ballet de las monjas, lo hacían allí unas chiquillas que venían, y nosotros también hicimos allí gimnasia. Y luego nos llevaron, hablaron con el concejal de educación, porque eso era de educación, al que era entonces el instituto que ahora es José Conde. Ese era el instituto de aquí de el Claudio, que no tenía nombre, era el instituto y no tenía nombre. El nombre se lo puso cuando el Papa se me dio que se le pusiera el de Conde. Entonces allí nos mandaron al gimnasio del Conde y estuvimos una temporada grande, 2 o 3 temporadas, no lo sé el tiempo que fue allí, eso. Y ya se fue corriendo y ya íbamos más, pero tampoco era masivo como ahora, era solamente un grupo. Y un día termina y dice Ceci, no sé si era Ceci o Belén la que estaba, creo que fue Belén, y dijo, bueno, tengo que daros una mala noticia, tenemos que dejar el gimnasio, porque como esto es de educación y esto es de deportes, no, tenemos que cerrar el gimnasio. ¿Cómo que hay que cerrar el gimnasio? Sí, no damos nada. Como hablo mucho, enseguida me nombraron cabeza de habladora. Nos juntamos, Carmina, la mujer de
Ahí es que tiene un nombre muy raro. Su marido, que el Marújala de Gandía, Norberto, Cuenca, su hermano, que tiene un nombre muy raro. Su mujer es Carmina, que tiene una hija que está trabajando en Alemania y eso sí la conoce. Carmina, Consuelo González, la de Gombo, y yo. Las tres en representación de eso pedimos cita con el alcalde Virginio. No nos recibía ni por un saber morir. Volvíamos a pedirle que estaba muy ocupado, que tal. Volvimos a llamar, nada, así por lo menos un mes y medio más. Y un día le digo a Silvio, que era muy amigo de Juan, y era el segundo, digo, oye Silvio, ¿qué pasa esto? Que nos han dicho que nos tenemos que ir de allí porque es de otro ministerio y no tenemos dónde ir a hacer gimnasia. Y digo, ¿y el alcalde no nos recibe? ¿Cómo que nos recibe? Digo, no, hemos pedido mucho y esto ya se ve que no nos quiere. Y a los 4 o 5 días me llama, oye Delirio, que vengáis, que Virginio os recibe. Fuimos las tres, acudió Silvio y hablamos en su despacho con Virginio. Le dijimos la verdad, dijo, mira, somos esto, somos... Y dice Silvio, mira, os vamos a decir la verdad. Es que resulta que la información que tenemos es que eso es un grupo de desocupadas que no tienen nada que hacer y van a gimnasia. Y digo, pues todas hablamos igual. Que es cuando Carmina se levantó y le dice a mira el culo que tengo, ¿sabes de qué es? De coser en la máquina zapatos. Y yo le dije, pues yo mira, colaboro con mi marido en coger el teléfono, en tomar notas, en eso y tal. Trabajo en varias colaboraciones. Pero además estoy criando a 5 hijos. Esa es mi desocupada. Y Consuelo, y de que te digo, trabajando en su propia fábrica y criando a sus hijos y su familia. Así te podía nombrar todas. Si me dices que hay 3 o 4, que eso es cierto, que acudieron, no voy a dar nombres porque, o si los doy, cortáis. Fueron las primeras moras y algunas que aún siguen siendo tontas, de esas que se ponían los modelos que parecían... Iban siempre a la última. Digo, pero es un grupo de mujeres que lo que queremos es mantenernos en forma, porque ni andamos ni hacemos y aquí venimos, nos sirve para hacer gimnasia porque es muy bonita. Y entonces nos dejó los bajos del campo de fútbol, que están así por un lado te das con la cabeza, pero bueno, y ahí estuvimos hasta que se hizo. Entonces a mí me llamaron, me hicieron delegada de la gimnasia. Era el concejal Diego Milán. Y entonces yo iba a las reuniones, éramos las que preparábamos la fruta para los que corren, o sea que colaborábamos con todo eso. Jugábamos, hacíamos gincanas en el jardín y yo con Belén y con esto lo hacíamos, o sea que nos incorporamos a la vida, esa fue la incorporación. Y fui mucho tiempo la vocal de gimnasia. Iba a las reuniones, yo tomaba parte. Cuando se inauguró el polideportivo, me acuerdo que estuve, claro, en el Parque Presidencial, y Teodoro, que estaba detrás de mí, le decía a otro, es que esto es los socialistas, y él era del PP o de quien, no sé quién era entonces. Sí, y decía, esto lo teníamos que haber hecho nosotros, el polideportivo, de todo eso. Y yo estuve ya con todo eso, yo seguí la gimnasia hasta que Juan cayó enfermo. Y entonces ya vino Pablo. Fue cuando vino Pablo, vino su primo, y ya aquello ya cambió. Ya empezaron a venir, porque es que aquello la gimnasia empezó a crecer, como la habéis visto, como está ahora. Pero la masculina empezó mucho más tarde que nosotros. Nosotros tuvimos muchos años antes, nosotras solas. Más cosas que sí. Eso, la gimnasia. El coro de la Unión Musical. Me llamó Teodoro. Y en política porque no quise meterme, que también me llamaron. Me llamó Teodoro, que había estado en un pueblo por Valencia y habían formado un coro, que habían ayudado mucho, que habían eso. ¿Qué hacíamos? Tú estás, digo yo. Bueno, yo no entiendo mucho de música, pero si hay que hacer un coro, pues se forma un coro. Entonces, Teodoro con su Mercedes, Jesús Bernardo y yo. No, Teodoro con su Mercedes. Yo no sé quién vino conmigo, si fue la mujer del papi, porque ahora os diré el listo que era, la mujer de los músicos. Fuimos 3 a buscar a Jesús Bernardo a la casa de campo con el Mercedes de Teodoro, a decirle, porque él llevaba un coro en la Virgen de Belén, un coro que se había llevado un primer premio en Albacete y tal, y él fue el que... Y ahí se formó el coro.
Jesús Bernardo dijo que sí, vale, vinimos para el pueblo, y entonces Cristina, la que su hermana estaba en el banco, Cristina, no me acuerdo, Ruano, Cristina, la mujer del papi, la mujer de Fernando, la hermana del papi, Paqui la del papi, ¿quién más estábamos? Estábamos más. Bueno, ahora lo siento, pero éramos 7 u 8 mujeres. Cata Delicado, su cuñada Angelita, bueno, pues un grupo de mujeres, nos pusimos de acuerdo, fuimos a las monjas, nos mandaron a chiquillas que cantaban medio regular. Jesús Bernardo se trajo chiquillos y como voces mayores entró Angelita, la cuñada de Cata Delicado, Paquita, que siempre le digo el nombre de su madre, Belén, la que está en la farmacia Virgen de Belén, Rafa también, la que su marido era taxista, una muchacha así mágica, que tiene una voz muy bonita. ¿Quién más estaba? ¿Quién empezó por ahí? De 6 y de mayores. ¿Aurora Pérez? No, esta vino un poco después. Vino pronto, pero vino después. Pero para cantar, Rafaela se traía a su hijo, que será un muchacho ya de 40 años. Así. Y el pobrecito y yo nos quedábamos. Yo me enseñaba las canciones de verlas y oírlas. Pero iba a todos los ensayos. Bajábamos con todos los ensayos. Y Rafaela se llevaba al nenico y el chiquillo se acababa durmiendo a mi lado. Y así empezamos, y entonces el director fue Y esa fue la fundación del coro. Estuve muchos años también ya como vocal, iba al pero la banda ahí se portó muy mal. Siempre lo tomaba al coro como rechazándolo. Oye, nos costaban. Y un día les dije, mira que están reuniones y en sitio, pero machistas como vosotros no he visto en mi vida. Oye, eran insoportables. Yo solo les decía a Fernando, sobre todo, y al papi, a los que más conocía, a Juanito y a todos los que sí que conocía, y les decía, como yo les voy a dar unas lecciones a vuestras mujeres, que cuando queréis marcha, que os vayáis a pasear, porque vamos, no. Pero la verdad es que ahí se formó el coro, y Teodoro les quemaba la sangre, porque nosotros empezamos a hacer lotería y a hacer cosas para coger dinero, para tener dinero y para colaborar. Eso también. Fui cofundadora con el coro. Más cosas, pues si ya ni me acuerdo. Por supuesto. Por supuesto, luego cuando, ya te digo, ya como estaba en la gimnasia y estaba en todo eso así, luego cuando Juan enfermó, yo tampoco creé la asociación la creó Pilar Garijo, que es la mujer de Bartolo, muchacho, estos que tenían el bar del Trueno, que su hija es Pilar, que trabaja aquí en el Clipper. En el Clipper, esa fue la que lo formó, y yo me encontré con Aurorita, que también tenía Eduardo Mal, y me dijo, oye, mañana vienen unas de Albacete a hablarnos de una asociación que hay de daño cerebral y tal. Bajamos ahí, Isabel la de Amos, estaba Aurora, estaba Pilar, 4 o 5 mujeres que tenía, y vinieron de Albacete, la neuropsicóloga que tenemos, la presidenta de Toledo y la vocal de Albacete también vinieron, y ahí se formó la asociación de daño cerebral adquirido, y ahí estoy metida, y empezamos así. Pilar lo llevó, y luego por esa cosa me dijeron a mí, la presidenta allí de Toledo, ¿por qué no te pones tú de relaciones públicas, que tienes más así con el ayuntamiento, te metes más con ellos y tal? Y entonces ya Pilar, cuando se murió su marido, pues ya se apartó, ya se metió en la tienda con las hijas y tal, y ahí me tienes. La gente no lo entiende, mucha gente me dice, pero bueno, si tu marido ya no está, ¿tú qué haces ahí? Y a todo el mundo le digo, igual, es que yo no me metí solo por mi marido, yo me metí por mi marido y por los que hay allí. Y estamos luchando, ya hemos conseguido un local. Ahora voy a empezar a luchar para que nos den otro mayor, porque eso nos está quedando pequeño, porque hemos conseguido tener fisioterapeuta, tenemos una logopeda, tenemos uno de orientación para trabajo, orientación laboral, para que al que pueda poderlo ir colocando, porque por obligación tienen que tener las empresas, cuando llegan a un cierto número, tienen que tener un ciento de personas con alguna disminución, lo mismo física que psíquica, y el que más él está, es el que más, y el que menos, yo creo que es el que menos tiene. Así que yo creo que ya cortamos ya. Bueno, nos falta una cosa que a mí personalmente quiero que digas. ¿Qué les dirías
a toda tu generación que tienes para atrás? ¿Qué consejo, qué mensaje, por tu experiencia de la vida, por lo que has vivido? Tú ahora mismo tuvieras que coger a un bisnieto, ¿qué le dirías tú? ¿Qué consejo le darías? Por la experiencia que tú has tenido. La experiencia mía es la primera. Yo lo que más aborrezco en este mundo es la mentira. Ser sinceros. Unas veces te hará bien y otras veces está mal. Pero la mentira siempre al final le hace mal al que la ha hecho. Al que la ha dicho, a ese le ha hecho mal yo. Le diría eso. Yo por creyente soy muy solidaria, pero creo que el ser humano debe ser solidario con el ser humano. Ser solidario. No reunir al pobre. Darse a los demás en lo que se pueda. No hace falta tener dinero. Yo no tengo dinero para ir dando. Ya quisiera yo tener. A lo mejor era un egoísta y me lo guardaba todo. Pero un chiste sí. Y una sonrisa también. Y un consejo también. Y un abrazo al que está triste también. Yo voy al asilo y beso a todos los que están cerca de mí. Unos me gustan y otros no me gustan. Y algunos me dejan baba. Pero me da igual. Delante de él no se me ocurre hacerme así. Cuando me vuelvo, por supuesto, ¿me entendéis lo que quiero decir? Ser buena persona. Yo le diría que sea buena persona. Que las ideas antiguas no nos sirven para nada. Es como el traje de primera comunión y el de boda. Te lo pones un día y ya no te sirve. Las ideas nuestras tienen que cambiar y aceptar las nuevas cosas y las nuevas tecnologías. Yo cuando vine aquí, ahora mi hija se va a reír de mí, al ordenador, cuando este muchacho que se está viendo me preguntó, ¿tú por qué vienes? Digo, pues porque me siento analfabeta, porque hablan mis nietos y yo no sé de lo que hablan, y hablan mis hijos y no sé lo que... Por lo menos lo enciendo y ya sé encenderlo y ponerlo. Mando los mensajes y dice mi hija, se ríe conmigo, me dice, mamá, lo mando otra vez vacío, ja, 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 me pone. O sea, que cojo el ordenador, que no lo sé, pues me meto, hombre, pues me meto a Facebook y lo manejo un poco, pero no lo sé manejar. Pero tengo que estar al día. Y cuando mis hijos me dicen, he mandado un mensaje o he mandado un esto, yo, tienes que estar al día. Yo me veo todos los telediarios y me veo todos los debates. Con unos coincido, con otros no, pero comparo. Entonces yo creo que lo que hay que tener es la mente abierta a todo lo que viene. A mí cuando me hablan mal de la gente joven, yo también a veces hablo mal de la gente joven, pero ya quisiéramos nosotros. Yo no sé si en los tiempos actuales yo hubiera sido joven y hubiera sido como soy. Porque en mi época, decía una amiga mía, pobre chica, si es que no podíamos ser malos, si es que no nos dejaban. Pero hoy, con todas las facilidades que tienen, pues demasiado honrados son. Con el ejemplo que están viendo y las facilidades que tienen en todos los aspectos. En el económico, en el sexual, en todo. En todo. La ilusión que teníamos cuando éramos jóvenes, que cuando el novio te tocaba el brazo parece que habías visto, pues ahora a los críos de 15 años no les preguntes por eso, pues qué tontería. Pues si tú supieras, no, es que no quiero saber, que yo no cambio mi juventud por la vuestra, porque hoy lo tenéis todo tan fácil que el que es bueno es demasiado bueno. Es verdad, las cosas como sean, es que como el cojoloso y tiene los pasteles ahí todos los días viéndolo, pues si no se come uno es porque es un santo. Así que a los jóvenes les pasa eso. Y os corto y se acabó. O sea que seis honrados y con las mentes abiertas. Ha sido y sobre todo alegres. Un placer. Y sobre todo alegres.